Hola a todos y bienvenidos a No la he visto, la voy a ver, el podcast que nos sirve como excusa para ver las películas y series que siempre habíamos querido ver y hasta ahora no habíamos podido. Yo soy Paula Salamanca y le doy la bienvenida al co-host de este podcast, Matthew, que nos estará acompañando durante todo el mes de mayo. Hola Matthew, ¿cómo estás? Hola Pau, bien, acá agradecido de estar otra vez en este prestigioso podcast. Voy a tomar la libertad para cambiarle el día de hoy el nombre al podcast porque no la he visto, la voy a ver. Acá es, ya la vi, me la voy a repetir. Me la he visto como 30 veces, pero me la voy a volver a ver. Caracol me la dañó, me la volví a ver. No sé si te ha pasado que ves ciertas películas nuevamente y como que sientes que cuando las veías en Caracol o no sé, en RCN por la tarde, como que no las apreciabas lo suficiente. Pues que también es una vaina del contexto en el que uno las vio. A Sí, ver, siendo que las películas que estamos por analizar el día de hoy salieron a mediados de los 80s y a principios de los 90s, pues como que no teníamos ni la existencia para ir a verlas en cine. Entonces, cuando las proyectaban en televisión, uno era un niño, entonces uno no tenía por qué enterarse. Pero ¿por qué también uno, apreciarlas? no, o entenderlas o reanalizarlas, porque a mí me pasó todo este fin de semana, más allá de las dos películas que vamos a hablar hoy. Ayer me puse a ver tres películas así de corrido porque era un buen sábado para no hacer nada. Y, y pues esas películas yo no las había visto como desde hace 5 años, que fue El Lobo de Wall Street, Buenos Muchachos y Érase una vez en Hollywood. Y Ujú. todas hoy en día era como de, oiga, ya no soy la misma persona porque ahora las entiendo de manera distinta. Pero eso es como, claro, ya soy un muchacho de 33 años que se le puede pedir al análisis cinematográfico, siendo que esas películas las vi como a los 20. Sí, es verdad. Es impresionante cuando uno repite películas y uno las ve con otros ojos o le pegan de otra forma. Especialmente hay ciertas películas que uno le pegan diferente dependiendo de la edad, de que uno conecta Como más o las de hoy, menos, como como las las de de... hoy. Yo estoy muy feliz de que hayamos decidido analizar. Bueno, si no vieron el episodio anterior que les avisamos, de todas maneras, el lunes, cuando este episodio salga, yo ya habré posteado la historia de qué vamos a ver. Pero hoy vamos a estar analizando Terminator 1 y 2. Y yo estoy... Las Terminator que valen la pena. Ajá, exacto. Sí, porque ya después de eso es como, bueno, no tanto, pero es que estas películas son buenas. Uy, unas películas de acción que ya no se hacen. Es que ya no se hacen películas así. Obviamente, hay que también todo verlo desde el contexto en el que sale. Hay muchos efectos especiales que hoy en día pues se pueden hacer 1000 veces mejor, pero de todas maneras siento que están muy bien hechas y son películas donde no solamente se mezcla el género de acción, sino que se mezcla, hay mucho terror, hay mucho suspenso en estas películas y eso creo que les da otro toque. Y pues igual, es una película de entretenimiento, es una película para ver un sábado, domingo por la tarde, me imagino que cuando salió, pues no sé, la gente iba a ver el Terminator, pero a mí me parece que son películas que están muy bien hechas y que la historia de todas maneras es muy interesante. Por eso es que es tan difícil también que se repitan ese tipo de historias donde uno encuentre como esto está bien hecho, está chévere. Nada más, yo creo que responden estas dos películas al proceso en que los gringos estaban viviendo en ese entonces. O sea, si mal no recordamos a los mediados de los 80, pues claro, era como toda esta explosión de ideas originales. O sea, la idea de una secuela era bastante extraña y que estábamos como inmersos en este pesimismo de la nación donde era muy difícil concebir un futuro bonito. O sea, casi que todo lo que consumimos nosotros niños en los 90 fue un tufillo de los 80, entonces, pero que la resignificaron para que fuese como más kid friendly o apto para niños. O sea, Robocop, Terminator, Rambo, todo, esos son héroes de acción de los 80 que uno no debería estar consumiendo cuando es niño, porque tienen un trasfondo súper oscuro, súper denso,
Pero ahí estaba como, mira, tienes tu figurita de acción de Robocop. Yo tuve un Robocop cuando era niño. A mí me como, wow, un robot chévere del futuro. Ya cuando uno dice, ah, no, es que, pues es que es un futuro un poquito tétrico, ¿no? Poquito solamente, o sea, Y, a y más cuatro ahora, años de... y más ahora de que es como que seguimos en las mismas, como que la tesis temática de las películas, que incluso de las que salieron después de la 3 en adelante, no ha cambiado mucho. Porque, ¿por qué ponernos de optimistas, no? Siempre, siempre se puede ser mucho más pesimista. Sí, Bueno, no siempre se puede hacer sé. mucho. De todas maneras, yo siento que es una elección, porque a veces yo me pongo como a leer las noticias, a ver cómo avanzan. A ver, yo vivo no tan lejos de un lugar donde se está desarrollando una guerra, donde explotan drones, donde están bombardeando. O sea, hay una guerra en este momento en Ucrania, se está librando y yo vivo no tan lejos de ahí, solamente que aquí no llegan, ¿no? Es como que eso no pasa tan aquí, tan de este lado, sino más para allá. Y es de todas maneras impresionante si uno se pone a pensar en eso y estás como constantemente bombardeando tu mente sobre esas noticias y esa situación y que Putin está haciendo algo con cosas nucleares, que no sé qué, pues uno no duerme y uno estaría como en un estado de tensión constante porque es bastante tétrico, ¿no? Lo que se pinta. Y pues es básicamente lo que hablaban un poco también en las dos películas de Terminator. Pero Matthew, bueno, empecemos a cuéntanos. hablar de Terminator. No, no, Sí. no. ¿Sabes qué? Tú cuenta la uno y yo cuento la 2 porque tú te fuiste a ver la uno en cine, entonces Ok. viviste la experiencia en pantalla gigante, resolución 4K, entonces amerita a que tú la resumes. Bueno, listo. Bueno, a ver, estas también hay que explicar por qué estamos, no nos que nos sacamos de la manga y Terminator, analicemos Terminator. No, lo que pasa es que aquí en un cine especial, aquí en Múnich, cada mes traen ahí como el reestreno de una película vieja, ¿no? De los grandes clásicos del cine. Y este mes estaban reestrenando Terminator, pero la uno. Yo tengo que confesar que yo creo que la uno de Terminator me la habría visto alguna vez y no completa. O sea, como que yo no tenía, claro, uno más o menos entiende la trama, pero yo no me la había visto como, o no la tenía tan fresca como si tengo la 2 o tenía la 2. Entonces fue chévere sentarme, ver la película y como disfrutar esta experiencia cinematográfica que es ver Terminator uno con los efectos por computadoras. ¿Cuál? Ni siquiera era computadora, eso era stop motion. Cuando el robot así todo ya demacrado que solo los está persiguiendo era muy gracioso. Eso es stop Pero, motion. ok, no eran efectos por computadora, era stop motion. Que bueno, a mí me parece que hay un gran avance, ¿no? Entre Mm, lo que da la uno y la 2. O sea, ya uno dice, no, la 2 tiene unos efectazos, o sea, unos efectos que se ven muy creíbles. Y bueno, la uno no desmerita. Lo que pasa es que obviamente la uno sale en el 84, ujú. dirigida por James Cameron. Idea, pues el Terminator de todas maneras es una idea interesante. Bueno, esta película empieza mostrándonos a Sarah Connor. em, y ella es una chica normal, común y corriente que trabaja como mesera en uno de estos sitios de comidas rápidas de Estados Unidos, como de estos cafés, ¿no? Que ellas siempre van como con sus trajecitos rosaditos de meseras. Y nos muestran a Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger. con la pronunciación, con la pronunciación alemana del apellido de Schwarzenegger, siendo un robot, pero nosotros pues, en ese momento no sabemos. Y yo también me metí como en el ritmo y en la idea de no sé qué va a pasar. O sea, yo no sé nada de esta película porque creo que eso ayuda mucho a que uno
como que se meta en la historia y vaya como, el rompecabezas, porque siento que Cameron lo hace muy bien y es dejando como pistas muy pequeñitas para no darle a uno directamente toda la información, sino que uno se va a se va dando cuenta a lo largo de la historia de qué es lo que está pasando. Entonces, la película de hecho empieza con dos personas que llegan en diferentes espacios, los dos están desnudos, son hombres y uno va como atando cabos. Entonces, uno, que es el que está interpretado por Arnold Schwarzenegger, es el Terminator, es un robot. Bueno, no les llaman robots, sino les llaman cibermáquinas o algo así. Ujú. Un cyborg, ¿cierto? Sí, 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 sí. Que es una mezcla entre un robot, una máquina de metal, como por dentro, pero por fuera tiene tejidos, se ve como una persona, como un ser humano. Entonces esto hace que sean muy difíciles como diferenciar y saber, esto es una persona o esto no es una persona. Y nos vamos dando cuenta que esta persona está matando a todas las mujeres que salen en el directorio telefónico que se llaman Sarah Connor. Después no, vamos sabiendo, es que Sarah Connor es la mamá de John Connor y John Connor es alguien que va a ser muy importante en el futuro. Espero no spoilearles una película que salió hace 40 años, 40, casi 41 50 años, años. 41 añitos nada más. Pero para los que no saben, bueno, resulta que hubo una guerra nuclear y fue provocada, de hecho, por las máquinas, por robots que generaron o desarrollaron inteligencia y conciencia, tomaron la decisión de generar una guerra nuclear entre países, potencias, y nos fuimos todos al carajo, se murieron todos, o bueno, la mayoría, la civilización como la conocemos. Y la revolución en contra de las máquinas la lidera John Connor. Y la misión de este Terminator, de este cyborg, es regresar bueno, al presente, al que sería el presente, matar a Sarah Connor para evitar que ella se embarace y tenga al líder de la revolución. Pero al mismo tiempo, John Connor envía a un soldado que se llama Kyle, Kyle Reese. Reese Edvas, something. Es como Kyle Reese, ese nombre está como medio, suena como medio venezolano, como esas combinaciones todas, Ok, Paula. unas Bueno, combinaciones todas no, nos chistosas. llevamos 15 minutos y ya andamos de polémicos. Terrible. Bueno, perdón, Entonces, no, ¿qué no dije pasa con nada. el chamo Kyle Reese? Chamo. Entonces, él viene a salvar a Sarah Connor. Entonces, él es el que básicamente le ayuda y le advierte y le dice, yo estoy acá para salvarte porque tú eres la mamá de la persona que va a liderar la revolución contra las máquinas. Y la película es básicamente ellos corriendo del Terminator, está interpretado por Arnold Schwarzenegger. Y toda la película es así y pasan cositas sexuales entre ellos. Porque, spoiler alert, Kyle Reese es el papá de John Connor. ¡Boom! Que se parece mucho a la serie Dark, ¿no? De los viajes en el tiempo. Esa no me la he visto, pero sí sé que todo el mundo es abuelo de sí mismo. Eso, todos están relacionados, que de hecho el primer plot que uno, si no te lo has visto, no te lo voy a spoilear, pero es Ah, como, no, wow. cuenta. No, no, Esa no no, me la no, voy no, a ver. porque es o sea, es chévere cuando uno se sienta y uno dice, claro, ahora todo tiene sentido. Entonces, no, no te lo voy a eso no te lo voy a spoilear. Me lo No, vas pues a ya me la agradecer. spoilearon alguna. No, es que no me la quiero ver. Eso ya, como Ok. que en su época, un montón de gente que me caía mal me la recomendaba, que dije como, ay, no debe ser tan buena. Entonces, Si todo. esta clase de personas me la recomiendan, es que no debe ser tan buena. Pero eso lo puedo entender. Eso es cuando uno dice, no, no, Nah, no puede ser chévere si esta no, persona no me lo puede está ser chévere. recomendando. Si le gusta a esta persona, no puede ser chévere. Como las personas que odio tienen buen gusto, nah, eso es mentira.
Bueno, de hecho, los viajes digamos, en la teoría de viajes en el tiempo, hay como varias posibilidades. Una es que en la misma línea temporal se repita, entonces por eso él siempre Hmm, tiene que ser la persona que viaje al pasado, sea el papá de John Connor, y no va a poder. O sea, si algo se cambia en esa línea temporal, eso no puede sí, suceder. Y lo otro es que se crea otra línea temporal, ¿no? la Que sea ramificación. alterna. Exactamente, esa es como la teoría de la ramificación. Que si los viajes en el tiempo son posibles, eso no lo sabemos y según dicen los científicos, no es posible, ¿No es posible? pero porque la luz siempre va de forma lineal hacia adelante y no han encontrado forma de regresarla. Pero en este caso, y eso es algo de que se habla en la 2 es como tenía que ser así, que el mismo John Connor mande a este soldado al pasado para que se encuentre con la mamá, se enamore como en 48 horas se enamoran. Y eso habla un poco de las falencias emocionales y sentimentales de Sarah Connor, pobrecita. No, ahí yo tengo una teoría, pero se Bueno, la voy a decir más bueno, adelante. bueno. Sí, yo también estaba como, uy, bueno, vamos aquí a hablar con Matthew. Y bueno, básicamente eso es. Entonces, él llega, hay uno como que se va dando cuenta que hay como cierta química entre ellos. Pasan cosas, como ya les dije, de índole sexual entre los dos jóvenes. Y al final nos damos cuenta que ella está embarazada y se toma una foto que de hecho es una foto que Kyle tenía en el futuro que John Connor le había dado y es como algo importante para la trama. Y cuando él la conoce, pues claro, este hombre, Kyle, este soldado, tenía como una cierta admiración hacia Sara, porque bueno, primero uno es la mamá del líder revolucionario, como el Jesús del futuro nuclear, John Connor, y dos, él como que había hablado mucho con John Connor y él le había contado cómo era su mamá, porque Sarah Connor en ese momento es una chica como muy tierna, muy tranquila, una chica normal. Luego llega un asesino del futuro metálico que la quiere asesinar y eso hace que ella cambie su personalidad por alguna razón. Me voy a poner a entrenar porque no sé si o que alguien más a matarme o a mi No, no, hijo que no ha nacido. De hecho, ella menciona, bueno, ya lo veremos, pero ahí como que menciona que varias veces han tratado de eliminarla, ¿no? Y a John. Y ya, básicamente esa es la historia. No sé si tienes algo que agregar, Matthew, o nos vamos directamente a la yugular para hablar de la película. ¿O no, pues es quieres que que más, analicemos la 2 de una vez y después analizamos todo es que sería chévere hablar como de ambas separadito? películas en paquete, porque hay una cosa muy particular de estas dos, y es que la secuela, Terminator 2, está considerada como una de las mejores secuelas de la historia del cine gringo, ¿no? Ujú, Aparte que James Cameron es de las pocas personas que primero logra hacer eso y que lo logra hacer dos veces, porque antes de eso él también habría dirigido la secuela de Alien, que es Aliens, ujú, y que también le cambió el enfoque y la gente lo considera por pasar de un cine de terror a cine bélico, cine de guerra, y acá lo mismo, es temáticamente hablando y que ambos son dirigidas por el mismo man, pues como que si hay una conexión y hay un cierre, es como un eje temático de, cosas que pasan en la 2 responden a, a cuestiones o a temas que ya habíamos tratado en la 1, que eso fue cuando me la repetí, era como de, oiga, si es que también me puse en la misma onda que tú de, bueno, ¿qué tal que no soy una persona que no sepa qué es lo que está pasando si no es la primera vez que la veo? Entonces sí hay cositas que pues el director trató de jugar uno con el espectador para subvertir expectativas, pero eso solo funciona si uno conoce qué pasó en la uno. Es más, si uno no sabe nada de la uno, esa película tiene unas vainas muy raras y como que pierde mucho el chiste, la sorpresa. Entonces sí, yo diría que desgranemos Terminator 2 y ya hablemos de bloques, de listos, ambas. listos. Y otra cosa por decir, ¿no? Entre tantas, más allá de los temas sexoafectivos de Kyle Reese y Sarah Connor, también pues vemos de una manera como un poquito muy explícita para los ochentas cómo es la transformación de este asesino que es una máquina imparable que su único objetivo es matar y en cada encontronazo contra la pareja protagonista, pues se va desfigurando mostrando su verdadera naturaleza, ¿no?
O sea, acuérdate que hay una parte donde muestran cómo este man se quita parte de la piel sintética y termina quitándose un ojo porque ya está toda podrida, que es como para reflejar como sí, efectivamente este es un robot asesino con cara de un futuro gobernador de California. Exacto, exactamente. Bueno, ya entonces Terminator 2. El, una cosa que te faltó decir, Pau, es que en la confrontación final contra el Terminator, que terminan es como en una especie de fábrica, Ujú. eh, Ah, Kyle eso es Reese muere. importante. Ujú. Kyle Reese muere y Sarah Connor se salva de milagro fue porque aplicó una prensa hidráulica encima del Terminator y lo exterminó. Valga, valga la ironía. Exterminaron al exterminador. Entonces en Terminator 2 se comienza es con un flash forward al futuro posapocalíptico, al 2029, como que reiterando la figura mesiánica de John Connor y vemos a John Connor del futuro, que ya es un hombre traumatizado por la guerra, ya para volver a, que no estoy mal, es en 1994, 91, Cuatro que cuando sale, bueno, la película sale en el 94. 91, pero se ubica en el 94. Mm. Entonces vemos que pues a un John Connor que es un niño, pero es un niño como rebelde, problemático, el cual, y que también comienza por ambas películas comienzan de la misma forma, no es sobre el protagonista de la película, sino es quiénes son como los jugadores que vienen del futuro, sí, los que vienen a intervenir, porque también la primera película comienza con el portalcito este icónico de energía Cósmica. intergaláctica, yo qué sé, Cósmica intergaláctica. cósmica intergaláctica. Entonces vuelve lo mismo, acá primero presentan a Schwarzenegger otra vez, que esa es la vaina, que en la primera película fue a Schwarzenegger como hace el asesino, acá es lo mismo, vuelve, vemos cómo consigue su ropa, su motocicleta, luego vemos a un man como más limpio, que termina esnoqueando a un policía, a diferencia de Kyle Reese que cae de la forma menos elegante y termina robándole los pantalones a un vagabundo. Entonces aquí también se vuelve como reiterativo donde ambos están buscando el objetivo, que en este caso es John, no Sarah, pero sigue siendo de la familia Connor. Vemos en parte cómo es nos enteramos cómo es la vida de John, que es un niño rebelde, pero que tiene conocimientos porque hackea un cajero. Vemos que Sara está internada en un hospital psiquiátrico y un doctor nos explica que todo lo que ella dice y lo que vivió en la uno lo consideran que tiene un cuadro de esquizofrenia. Y pues después de como dar toda esta información, terminamos encontrándonos con que el policía y el Terminator se encuentran en un solo sitio, acorralando a John Connor. Uy, qué Y escena, la esa gran, es una sorpre- escena de por madre. Uy. y la gran sorpresa es que el que era el malo en la primera película, Arnold Schwarzenegger, ahora es el que está protegiendo a John Connor. Y el que nosotros queríamos que era como, no, mira, este man de la ley totalmente pulcro y chévere, pues es el malo que es un androide muchísimo más avanzado que el modelo de Arnold, porque este man está hecho de metal líquido. Entonces toda la película termina volviéndose una serie de persecuciones con intermedios de explicar cómo fue la vida de John y Sarah antes de que los capturaran, porque sí dan a entrever que ellos como que estuvieron mucho tiempo escapando de cosas que, se, que Sara en su paranoia terminó entrenando a John desde chiquito para que fuese un líder militar, o sea, dándole a entender que él tiene que ser el salvador de la humanidad tarde o temprano. Y pues nada, en esas, John y el Terminator, el T-800, terminan generando como un vínculo afectivo porque además es el John Connor del futuro el que reprograma al Terminator para que lo cuide en el pasado. En esas pues van y rescatan a Sarah Connor. Luego ahí nos enteramos ya con fechas y con nombres propios qué fue lo que pasó realmente con Skynet, cuándo se reveló, por qué se reveló, y que se reveló o que se generó esa tecnología de Skynet siendo antes una compañía llamada Cyberdyne, que fue por la mano y el chip que dejó el primer Terminator de la primera película, que fue evidencia que no pudieron deshacerse
la, el gobierno la recuperó y empezaron a partir de ahí a generar grandes avances en la tecnología. Entonces, lo que tú decías, eso terminó siendo como un círculo donde casi que Skynet es la misma responsable de su propia creación. Ujú. Entonces, cuando se enteran quién fue el que creó Skynet o el que vaticinó que se revelara, entonces pues Sara va a ir a matarlo, aunque pues ya entre medias, pues Sara se da cuenta que no es una asesina porque vemos al doctor, al profesor que estaba creando la tecnología, y pues también es un hombre de familia, con esposa, con hijos, y pues la vieja está tan loca, pero no está tan loca porque no es una asesina de sangre fría. Y termina de tratar, o sea, la misión termina siendo tratar de destruir toda la evidencia que pueda generar una creación de Skynet para evitar el día del juicio, porque además Terminator 2 es el día del juicio, o sea, tiene subtítulo Ujú. incluido y toda la cosa. No es Entonces, solo pues, el Terminator 2. sí, sí, o sea, no, no es el número, es como día del juicio. Y que entre estas también hay más persecuciones, estas películas se basan en alguien persigue a otro alguien para generar un algo y terminan llegando a una cosa para luego seguir escapando. Porque acá están escapando del policía que termina siendo, eh, que termina llevándolos a otro lugar para seguir escapando para generar más cosas. En este caso, la confrontación final es en una fundidora de hierro y, Es cuando y, y pues nada, ya en esas logran destruir de una forma muy tecnológicamente arcaica al T-1000, que es el modelo del androide de Mercurio. Pero entre tantas también, después de destruirlo, y es como, no, ya destruimos a Skynet, es como, no, no es cierto, dijo el Arnold, como todavía queda un chip que toca ser destruido. Entonces, pues él como que vaticina su propia muerte porque él no puede sacrificarse, él no puede autoejecutarse y termina fundiéndolos a ambos en el acero fundido para luego pasar a un fade de una carretera que en la película como que nos dejan entrever que era la forma de Sara de percibir cómo es el futuro, como una carretera oscura, que no se sabe qué va a pasar, pero ahí tiene una narración en voz en off diciendo el futuro ahora es impredecible porque por primera vez lo siento y es chévere, porque como no sé qué va a pasar y todavía tenemos probabilidades como humanidad, porque si un Terminator logró generar un vínculo y entender el sentido del valor de la vida, pues nosotros como humanos podríamos hacer lo mismo. Y ya, se acaba la película. Y chan, 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 chan. cambian. Bueno, entonces así, mal resumidas las películas. Mal resumidas no están. Ah, No porque faltan los matices, Pau. Empezamos sí, a hablar de los matices. hablemos de los. Bueno, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué te parecieron estas dos películas? O sea, ¿qué tal fue la experiencia de ver las dos seguidas? O sea, yo las vi como una detrás de la otra. O sea, yo me vi Terminator en cine y llegué a casa a verme la de Terminator 2, porque yo no quería, o sea, quería como esa experiencia de. Porque es que como tú dices, James Cameron se la pensó para que las dos estuvieran, o sea, tuviera un sentido, que la dos salga así y conectó Mm. muchas cosas. Entonces es una experiencia totalmente diferente y yo la aprecié mucho más. O sea, fue como, ah, claro, aquí hay cosas para que uno como espectador esté así. Sí, o sea, como que uno de verdad se meta en ese beat. A mí me parece muy divertido porque yo hice totalmente lo contrario. Me vi la 2 primero porque fue la que primero encontré y luego me busqué Ah, la ok. primera. Pero, a ver, es que también hay que poner el contexto actual. Y es, vivimos en una sociedad donde Terminator no solo tiene dos películas, tiene la uno, la 2, la 3, Salvation, Genesis, Dark Fate, y tiene como dos series de televisión más un anime. Wow. Sabía Entonces, eso. pues es como de, oigas, son películas, la primera película salió hace 41 años, la segunda salió hace 20, hace 31. Entonces ya el mundo no es lo mismo, pero a mí sí lo que me dio como mucho, como un aire fresco a mi perspectiva, fue vivir en un mundo donde yo sé que todo lo que pasa en estas películas la siguieron explotando y que aún así casi que se siente este agotamiento por las máquinas. Skynet siempre tiene que volver para que haya historia. No podemos dejar simple y llanamente que una historia se acabe.
porque también las primeras dos de Terminator y más la segunda han sido reanalizadas y superanalizadas por todo Internet, porque hay como se le encuentran muchos valores simbólicos, narrativos, metafóricos, llámalo como lo quieras, a lo que es Terminator 2, porque es una película muy importante para el cine comercial. No solo que es una secuela, sino que a nivel de efectos por computadora fue la revolución. O sea, generar al T-1000 como un personaje que pueda moldearse y transformarse es como para su época, es un granito. Hoy que lo vemos y parecen gráficos de PlayStation 1, pero en su época fue como de ¡wow! Pero a mí no me parece Entonces, que se vieran tan mal. O sea, de verdad que yo lo vi, yo dije, o sea, esto está bien. O sea, de verdad que está. pero es porque tú ya sabes que es una película de los noventas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces pues al reverlas, como que ya dije, oiga, sí, ya puedo entender como cuál es el simbolismo, entonces ya puedo dedicarme a ver otras cosas. Entonces a mí lo que más me sorprendió es la figura de John Connor como este Jesús apocalíptico, pero que no es tan, como tan correcto Mm, por, por todo lo que nos dicen en ambas películas. Que además a mí me parece muy, o sea, como que lo sentí ahora, que la figura de John Connor solo la conocemos es en la 2. O sea, como el que le vemos cara, que le vemos, porque es la primera escena del futuro de la 12 es, vemos una parte de la guerra contra las máquinas y terminamos con una narración de Sarah Connor, ¿no? Y vemos la cara de John Connor y cómo se le acerca a los ojos y que está aquí con con una cicatriz de guerra, porque en la primera John Connor solo era como un concepto, o sea, nunca nos lo presentaron, solo nos decían como la figura de John Connor, es que John Connor lideró la revolución, es que John Connor nos inspiró, es que John Connor nos enseñó. Incluso Kyle Reese, porque la uno tiene demasiado de diálogo explicativo, pero en exceso, que mm, es cuando estos dos están en el carro y que el man le explica, ah, es que vengo del futuro porque las máquinas nos volvieron mierda, ay, que estábamos en campos de concentración, mira, un código de barras porque holocausto, pero con máquinas y no con nazis, y que llega y describe a John Connor como sí, una figura de esperanza, como no, que me inspiró y que me dio tu foto y que me habló de ti y como que me sentí inspirado por eso, pero es como diálogo. Casi que John Connor es una vaina abstracta, es como Dios. mm. Pero ya cuando uno lo ve en la segunda, que además sigue cargando como esta carga metafórica porque el John que vemos de chiquito no es el mismo John, o sea, él no es el líder revolucionario, es un niño que llora, es un niño que se preocupa. Entonces, claro, como que sí choca mucho el ver que el John Connor que mandó al T-800 sigue siendo una figura mesiánica, ya que el que estamos viendo es a un potencial salvador, pero que termina siendo salvador no es por su táctica militar o por la violencia que puede ejercer, sino por lo humano que llega a ser el Mm. niño. Y además Y que es, tiene una vida muy dura, o sea, ese pobre niño desde que nació, o sea, si uno se pone a ver, claro, es una película de acción, entonces uno está balazos, pero las historias como como el background de ambos son durísimas. La de Sarah Connor, pues porque ella estaba un día normal y de repente se ve envuelta en esta situación y luego o sea, la tratan súper feo en ese sanatorio mental. Y a él, pues se ve que igual los papás de la familia que lo tienen adoptado son súper odiosos con él, ¿sí? Y él también cuenta todo lo que dice, es como muy triste. Es como, o sea, eso le da mucho peso emocional a los dos personajes. Pero claro, esta conexión entre Arnold, o sea, el T-800 y el niño, pues es muy tierna, es también como que le da no, otros matices. no, y a eso es lo que me refiero, que por ejemplo, cuando uno lo describen a como no, es un líder militar, salvó a la humanidad, uno no se imagina como este lado humano porque así no va la leyenda. La leyenda es como hizo grandes cosas y fue y libertó y mató a las máquinas, Mm, pero ya cuando tú te enfrentas a la idea de que el salvador de la humanidad es un niño de 10 11 años que, que se le sale lo niño, es decir, cuando apenas se da cuenta que puede darle órdenes al T-800, su primera orden es decir, pues párate en una pierna, como que
o sea, como es un líder militar, no, es un niño y hace cosas que uno dice de adulto, pues es una bobada, pero es porque es un niño. Y que luego en su primer gran acto de como de darle una orden a Schwarzenegger es vamos a liberar a mi mamá, no porque puede estar comprometido porque el Temil la va a usar para que matarlo usted, no, pero es mi mamá, se lo ordeno, y es como, oiga, es que eso no es un líder militar que piensa en estrategias, ¿no? Es como es un niño que quiere ver a su mamá que hace, que a pesar que ella ha dicho que estaba loca porque se le dijo al amiguito, el chino la quiere. Y que Mm. apenas cuando la rescatan, lo primero que hace Sarah Connor de hijo de puta es decirle, usted no debe haber venido por mí, ¿qué le pasa? Usted es muy importante. Y el man, pues chilla, porque es un Pobrecito. niño. Entonces, claro, al reverlas, se siente como hay una desconexión entre el John Connor del futuro y el John Connor que vemos. Mm. Entonces, claro, como que... Y, no, y más ahora después de, pues madre, un montón de tiempo de ver cine y ver películas y ya estudiar sobre esto, como que esa figura, o sea, como esa forma tan inocente de ver la figura mesiánica ya como que no es lo mismo. Entonces es como, sí, es el salvador de la humanidad. Y complementando, más sabiendo qué es lo que pasa en las otras películas, porque a la figura de John Connor la tergiversan de una manera tan horrible que es de casi que rompe toda esta mística y toda esa construcción que se había formado en las primeras dos, bueno, en la segunda, porque es donde aparece. Tanto así que en la última que salió en el 2019, que es la de Destino Oscuro, matan a John Connor porque pueden, porque ya, sí, Skyner no van a ser y Skyner está ligado a John Connor, entonces ahora es otra inteligencia artificial y es otra sucesora espiritual y es otro Terminator. Es como que ya pierde, o sea, es como que sí, todo lo que habíamos construido ya pues no vale para nada porque necesitamos plata, ¿no? Entonces pues eso fue como que la cosa que más me sorprendió. Y que en muchos análisis de estas dos películas también se muestran como el contexto de la época, una época muy paranoica, porque también es Ujú. chévere que en la primera película todo el tema fantástico, místico de ciencia ficción queda como de la mitad para arriba, porque al principio pues es un man que está, claro, cayó del cielo, pero si alguien no sabe que cayó del cielo, el man está hablando sandeces, es como está hablando del mundo apocalíptico, que las máquinas nos gobernaron a todos, que todos estamos en peligro, que todos estamos muertos. Entonces, pues la idea es, nadie le crea a Kyle Reese, Mm. porque pues el man suena como un psicópata, pero el psicópata es el bueno, o sea, a mí se me hace Mm. que el Terminator uno sí responde mucho a este periodo social de Estados Unidos y es nadie tiene fe de nada. Le temen a un Mm. futuro, el futuro es terrible. Y que en la segunda, que además, es una cosa que voy a decir más adelante, pero que incluso por ese mismo jale, ese mismo tema de la primera, se cagaron el final de la segunda. Que ahorita te digo por qué, pero es para dejar una espinita. Ahora, Pau, tú al Para que re... la gente se quede escuchando. Exacto. Tú, Pau, ya que la revisitaste, ¿qué sacaste de nuevo a esta edad viendo las dos películas nuevamente? Uf, lo que me pasa seguido cuando veo este tipo de películas y es que las preguntas siguen siendo similares, ¿no? Cuando analizamos Dune, los temas de Dune que se escribieron hace muchísimos años, los libros, o por lo menos el primero, siguen siendo muy actuales, ¿no? Y los de Terminator también. De hecho, estábamos hablando que los hechos que ellos narran que pasan son en el 2029 y con la situación actual del mundo, la situación actual política, si uno no trata de llevarlo como de una manera tranquila, uno puede entrar en una paranoia de las cosas que están a punto de suceder y no suceden. Es como siempre hemos hablado, no, ese miedo de que haya una tercera guerra mundial y cómo sería esa tercera guerra mundial que sería básicamente tecnológica
y todavía está como este fantasma del tema nuclear, de las armas nucleares que nos pueden destrozar y acabar en un segundo. No olvidemos que hay que rever estas películas en la era de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial se ha tomado los procesos en casi todas partes del mundo, los ha automatizado y se ha convertido en una herramienta que para muchos es indispensable en el desarrollo de sus tareas. Y la inteligencia artificial como un ente que viene a revolucionar, como una segunda revolución industrial, pero aún más arrolladora porque los avances y la capacidad tecnológica de la inteligencia artificial es algo que no habíamos visto nunca en el desarrollo de la humanidad como la conocemos. Ver nuevamente Terminator es como recordar que los temas son cíclicos, que los temas no son lineales y que algo es importante hoy no significa que no vaya a ser importante mañana. Y al contrario, algo que hoy no tiene mucha relevancia no significa que mañana no vaya a ser muy relevante. Y claro, todas las películas y las historias hablan del contexto en el que fueron creados. Hay que pues tener en cuenta que después de que se termina la Segunda Guerra Mundial y hay como este reparto del mundo, em, se empieza a desarrollar un tipo de desconfianza mundial entre lo que podría ser la URSS y pues, las dos potencias del mundo, la URSS y Estados Unidos, y llegamos a tener una guerra fría durante, no sé, 20 años, 30 años, que fue más o menos la Guerra Fría, fría como 40, ¿no? Porque es bueno, la guerra, bueno, digamos, la URSS cae en el 91, creo. El muro de Berlín cae en el 89. Entonces, pues son bastantes años y ahí entre en medio pasa la guerra de Corea, pasa la guerra del Vietnam. Bueno, pasan bastantes guerras que fría era para las dos potencias, pero caliente en todas partes del mundo y había un miedo generalizado con respecto a las bombas nucleares aún ya después de mucho tiempo de que se acabara la Segunda Guerra Mundial y que hubiese esta crisis de los misiles en Cuba, que esto fue como a finales del 60, si no estoy mal. Entonces, pero había un miedo y creo que lo que tú dijiste tiene mucha razón. Esta película también habla mucho, digamos, de estos temores que en ese momento eran contemporáneos que tenía la sociedad estadounidense y entonces revisitar estas películas que hablan de estos temas, vuelvo y digo, esta película no creo que su intención sea ser netamente una película existencialista. Por ejemplo, si uno se ve 12 monos, 12 monos es mucho más metafórica, mucho más existencialista en lo que está hablando, pero tiene una premisa similar a la que nosotros estamos viendo en Terminator. Lo que pasa es que Terminator es una película de acción y se ve como película de acción, pero tiene tintes de ciencia ficción y tiene tintes de cosas que pueden llegar a ser muy actuales, aunque sea una película de hace 40 años. Eso por el lado del tema que trata, ¿no? De lo que nos está tratando de contar. Y lo otro que me gustó mucho, y también creo que te lo comenté, es el uso de diferentes géneros cinematográficos para contar la historia. James Cameron se da el, el lujazo aquí de hacer unas escenas de muchísima tensión, como cuando uno está esperando el jumpscare en una película de terror y uno sabe que algo va a pasar, cuando Sarah Connor sale del apartamento y la cámara la está esperando ahí, está esperando, está construyendo una tensión que al final no explota porque nosotros ahí en ese parqueadero no pasa nada y como que todo el tiempo estamos tensionados porque sabemos que este hombre va a llegar a matarlo y claro, eso pasa, pero no en el momento, entonces estamos como tensionados todo el tiempo de ver, bueno, ¿cuándo lo va a matar? ¿Qué va a pasar? Y ya me había visto yo la película, o sea, era como de verdad meterse en la idea de, bueno, ¿cómo va a ser esto? La escena donde ella lo ve a él en la segunda, salir del ascensor, esa también es una escena, o sea, me parece muy buena escena, la construcción de esa escena es muy buena, la tensión, la expectativa, el juego con lo que uno sabía, porque claro, si uno no se ha visto, o sea, si uno no se ha visto la 2 solamente con lo que pasó en la uno en la cabeza, pues eso la experiencia cambia totalmente. Entonces para mí fue muy interesante
revisitar estas dos películas e interesante, pues, digamos, las cosas que tú le vas también incluyendo al análisis, que son, creo que bastante pertinentes en cuanto a las dos películas. Yo tengo que decir que yo después de la tercera no me he visto las otras películas de Terminator. La tercera es con la chica rubia, que también es como de metal líquido. De resto no me las he visto, no me las he visto. Pero estoy muy feliz de haber visto estas dos pelis. A mí me da risa que, pues es que claro, si hablamos de robots que tienen conciencia, pues entonces ya de una lo definimos al proceso, bueno, al momento cultural, tecnológico que estamos viviendo hoy en día de la inteligencia artificial. Y claro, a mí me da mucha risa que Terminator es una película que ya está totalmente inmersa en nuestra cultura popular, mundial, ni siquiera es de los gringos. Pero entonces, claro, siempre se vienen aquí a quejar de, ay, ustedes no se acuerdan de Skynet, claro, denle más poder a la inteligencia artificial para que sea Skynet y los destruya a todos, como, es que de una hace referencia a la inteligencia artificial de la película. Pero, o sea, y el punto que tú dijiste de esto se repite porque es cíclico es totalmente cierto. La cosa es que, por ejemplo, cuando empezó a salir todo el tema de la inteligencia artificial generativa, porque esa es la que estamos, en la que nos estamos aterrando hoy en día y maravillando al mismo tiempo, Ujú, ujú. la gente decía, ay no, es que yo a ChatGPT le digo por favor y gracias para que cuando se rebelen contra nosotros me traten bien. Como, claro, también entonces empieza otra vez esta redistribución del miedo al futuro porque entonces al decir eso es como si se plantea que en algún momento esto puede ser algo que va en contra de nosotros, pero no por eso vamos a dejar de usarlo. Entonces, ya, ahora que tengamos un temor al futuro más irónico, no significa que nos, como que nos deje importar el futuro. Y que ahora, no sé, también se me hace muy pertinente el pensar que, por ejemplo, hoy en día, ya o sea, la tecnología está inmersa en nuestra cotidianidad. No, nosotros no podemos vivir sin un celular. O sea, si no tienes un celular, casi que no eres un individuo funcional. O sea, como que alguna vez en la serie de Boys sacaron una frase que era a este superhéroe, el malo, a Homelander, lo Ujú. grabaron en una tierra de Oriente Medio y pues lo viralizaron. Y el man saca esta frase, es como, venga, no tienen para comer, pero sí tienen un plan de datos. Entonces como de, claro, porque uno sin celular no es nada. Ujú. No es persona. Entonces, claro, ya el miedo se transforma, pero sigue habiendo esta preocupación hacia el futuro. Es como una paranoia generalizada porque pues el futuro no lo controlamos. Y aquí y que nos muestren eso de el futuro en Terminator es casi, bueno, no, casi no, literal es, vienen del futuro a moldear el pasado o a corregirlo. Solo que aquí terminan haciendo paradojas temporales en el cual uno no puede vivir sin el otro. Es Ujú. decir, si tú te pones a analizar la película, que es una cosa que hice cuando la revisité, que en la segunda todos los acontecimientos solo pasan porque llegó el Terminator a los noventas. Porque, o sea, Sarah Connor solo puede escapar del manicomio porque el Terminator llegó a los noventas, porque le mostraron las fotos, como, no, mire, esto es del 84 y esto pasó hace pocas horas. Y esa es la oportunidad donde ya puede coger el clip que le da la libertad. Entonces, como de, oiga, es muy curioso porque, bueno, supongo que es una vaina narrativa, pero si uno se pone aquí como a expandirlo, es como de, sí, o sea, el futuro termina siendo encargado de su propia destrucción, porque ya, bueno, después de tantas cosas que han pasado, de tantas películas y reboots y secuelas y protosecuelas, me voy a quedar con una idea, que es lo que te decía, voy a sacar mi bomba, que incluso hasta los medios de producción no dejaron concluir la historia como tenía Cameron pensado en el inicio, porque entonces hay una escena eliminada de la Terminator 2 donde vemos, o sea, que un recurso que utiliza el Terminator 2 es la voz en off de Sarah Connor. Ujú. Entonces, en vez de utilizar la carretera yendo hacia un paraje desconocido,
pues vemos el parque de los sueños de Sara donde explota la bomba y ella como que se rostiza. Vuelve la narración, pero vemos un futuro, un 2029 sin, pues sin guerra y sin máquinas, y Sarah Connor está hablando en su grabadora, diciendo como sus últimas reflexiones, y ella está viendo a John Connor, pero es el mismo actor que vimos al inicio, jugando con una niña, entonces es su hija, entonces, el futuro sí, sí cambió para él y para toda la humanidad, y pudieron ser felices, pero los productores dijeron, no, es que este final cierra mucho, es muy esperanzador, mejor dejemos algo por si necesitamos más secuelas. Y es lo de, el futuro no está escrito, pero el futuro siempre va a estar intervenido por una inteligencia artificial. Mm. Entonces ahí cuando pensaba eso, y aparte que me puse a ver resúmenes de la serie de televisión, imagínate, salió una serie de televisión llamada Terminator, las crónicas de Sarah Connor, en el cual, más allá de decir, mira, una inteligencia artificial reiteradamente quiere destruir a la humanidad, es, mira, unos productores reiteradamente quieren sacar plata de esta idea. Porque termina, Y extenderlo, extenderlo, sí, extenderlo hasta que... entonces yo sí me voy a quedar como, para mí Terminator 1 y 2 es una tesis, como se plantean unas cosas en la primera, pero luego terminan como concluyéndose de forma satisfactoria en la segunda. O sea, eso Ujú, de, digamos que sí, que al final John Connor, porque toda la película termina siendo es la salvación no de la humanidad, sino de la humanidad de John Connor. Porque como tiene que chocar el mundo y él todavía seguir siendo persona. Tanto así que él es el que le enseña a ser como más humano al Terminator. Porque él es el que le enseña como, no, usted diga esto cuando le van a mamar gallo, diga pues ábrase. Y cuando quiera verse cool, diga hasta la vista, baby. Que que es la frase más icónica. no, además hay una cosa que yo no me había percatado cuando era chiquito, pero aquí es que el Terminator sí aprende, sí la necesita, o sea, el tipo, bueno, el robot sí, sí termina aplicando lo que le enseña John Connor, porque, o sea, tú te acuerdas que hay una escena donde el tipo como que saca para encender un carro y hacerle el puenteo, y llega John Ujú. y le saca la visera como, aquí están las llaves, como aprende, más adelante cuando van a salvarlos de Cyberdyne, cuando van y hacen la escena de la minigón contra todos los policías que el man termina salvándoles en un carro, el robot iba a hacer lo mismo, iba a hacer el puenteo, pero es como, se levantó, bajó la visera y sacó las llaves, es como, es que el robot sí aprende, el robot no, o sea, como que eso lo vuelve más humano, porque Pues pues, de hecho, cuando uno usa, digamos, bueno, ChatGPT, ¿no? Que es como lo que la gente más usa. La forma como te comunicas, él la va aprendiendo. Él va notando de qué manera tú te comunicas para comunicarse contigo también de esa manera. Si de hecho hicieron estudios como si le pides por favor y das gracias y todo, ahí te va a dar respuestas más largas, te va a dar respuestas un poco más complejas. O sea, también depende mucho porque estos son sistemas que van aprendiendo de sus propios errores y se van mejorando. Y eso me parece muy interesante. O sea, la base de entrenamiento de la inteligencia artificial es con el conocimiento que nosotros hemos creado en todas las áreas, ir identificando que él pueda entender, esto es una foto. Y de esta foto estos píxeles estos hacen un color y esto hace una resolución. Y este píxel de información significa que esto aquí es un, no sé, es un caballo. Bueno, no sé, eso me parece muy interesante y creo que eso lo muestran en pequeña escala en lo que pasa con el T-800. no, Él va aprendiendo de las sutilezas de lo que John le va enseñando. es que más allá de todo eso es una particularidad de nosotros, es que tenemos que, como humanos, tenemos que generar empatías, hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, claro, al fin y al cabo uno ve Terminator y uno dice, ese man es un actor de carne y hueso que está haciendo de robot. O sea, pase lo que pase, Arnold Schwarzenegger tiene sentimientos hasta donde yo quiero creer. O sea, el tipo realmente no es una máquina. Que actúe como una, no lo vuelve una máquina. Mm, pero además, es una reflexión netamente personal que la tenía hace mucho tiempo. Porque empezaron a salir de, ay no, que ya la revolución, el futuro es ahora y podemos generar arte y podemos hacer cosas. Y ellos, ¿cómo es en serio?
De todos los posibles escenarios de ciencia ficción nos toca el más pendejo. O sea, como, ¿quieren que la máquina nos mate a punta de imágenes de estudio Ghibli? No jodas. Ah, aparte, ese es un dato coctelero. Tú sí te enteraste que el presidente de la empresa que maneja ChatGPT sacó un comunicado diciendo que la gente que escribe por favor y gracias en sus consultas le genera millones de dólares de pérdidas porque esos prompts también requieren un montón de procesador y agua, entonces es como no, perdemos 20 millones de dólares al día por gente que solo por el por favor y gracias. Es como, pero no, porque además es chistoso que lo que tú decías era que en este razonamiento, bueno, en estos patrones de aprendizaje, no es para que la máquina se vuelva más lista, es para que nosotros pensemos que es más real. Ni siquiera humana, Ujú. es real. Por eso como, sí, ya, a mí ya me pasó un amigo una vez le escribió como en parse, como de, parce, decime tal cosa, de cómo harías tal vaina, y la máquina como, no, qué chimba, que me hables así, que no sé qué cosa. Claro, parcerito, mira, tú tienes que hacer esto. Como, ok. Claro, el amigo que hizo eso es un agente del caos, entonces lo hizo por mamar gallo, porque pues también hace parte del mame, como pues es una máquina, no tiene sentimientos. Y la cosa también con todas estas inteligencias artificiales generativas, más allá de todos los problemas éticos, morales y de copyright que pueden intervenir, Ujú. es que como que reflejan esta carencia social que tenemos hoy en día y nos hace falta conexiones más profundas y significativas. O sea, como así que hoy en día existen aplicaciones que simulan ser novios o novias. O sea, como que tú instalas y, quiero no sé, quiero chatear con esta personalidad. Entonces, como, persona apática, pero con buenos sentimientos. Entonces, uno empieza con este juego de roles de, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Como, pero marica, es una máquina, ¿verdad? Al fin y al cabo. Y que hay Ujú. estudios que ya indican que hay gente que sí se siente muy conectada con este tipo de interacciones. O sea, pasamos de casi que no es tanto Skynet, sino es más como la inteligencia artificial de Her. De Her, sí, sí, sí. Una de mis películas favoritas. Cuando yo Sí, vi esa película me encantó, fue hermosísima, pero habla de de lo solo que era el protagonista, no, y que, no, pero es, de las carencias afectivas también que él tenía, porque él no se enamora de Samantha porque sí, él se pero enamora de ella. te voy a hacer un jaque. No es que sea solo, no es que estemos solos hoy en día. Imagínate cómo así que Kyle Reese y Sarah Connor van y tienen una conexión profunda afectivamente en menos de 48 horas. O sea, claro, uno podría ejemplificar que es porque la trama sí lo necesita, porque es el chiste para que Kyle sea el papá de John Connor. Y se enamora Pero, sí. pero imagínate, o sea, hay una parte importante al inicio de Terminator 1 que es Sarah es mala para conseguir una cita. Y, Sí, que ella. sí, es como, hay como que mira, esto es importante porque Sarah no puede tener conexiones reales con personas. Tanto así que la dejaron plantada, pobrecita. ¿Qué hace? Pues se va para cine porque no tiene como cómo solucionar eso de una manera como más sociable. No digo que una mejor manera porque yo hago exactamente lo mismo. Pero No vamos a hablar de vidas amorosas. no, pero entonces imagínate una chica que no puede generar conexiones con personas, termina enamorándose de un man que está traumado por una guerra. Que aparte es el experimento de ciencias del hijo. Porque esta es la paradoja de John Connor, es el tipo sabe que Kyle Reese es su papá, por ende lo acoge bajo su ala para que el man se trague a su mamá, por eso le entrega la foto. O Y sea, sepa, mire, esta sí, es. la verdadera víctima es Kyle, porque el hijo de madre él nunca tuvo la decisión de decir sí, sí o sí no, porque al mal le metieron a Sarah Connor por los ojos desde chiquito. Por eso es que cuando llega a los 80 va y saca este hijo de puta, este estúpido monólogo como de, te voy a contar la verdad. Yo he estado enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Veía tu foto y conozco cada arruga de tu cara. Conozco cada detalle. Es como, por Dios, hermano. Claro, viene de un futuro donde como que las relaciones sociales no deben ser para nada frecuentes.
No, 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 no. Y que los problemas genéticos que yo dije, este tipo ha nacido entre un apocalipsis nuclear. Yo no creo que los genes de él están así No, re bien. y pues te pongo así el contraste, imagínate, Her y Terminator uno terminan hablando de personas muy solas que Mm, terminan involucrándose en conceptos de ciencia ficción. Entonces es como, sí, las ideas son cíclicas y además son películas hechas por personas para, a través de su narrativa, de sus mentiras, expresar una cosa que nos concierne a nosotros como humanos. Y creo que eso es, ujú, me he dado cuenta que yo en este podcast utilizo la palabra mucho valioso. Eso es muy valioso porque tal cosa. Y pues sí, Terminator uno termina reflejando como son personas solas, más allá de que haya un asesino del futuro, que casi se deja entrever que Kyle y Sarah le están huyendo constantemente al futuro, porque no tienen futuro, no ven futuro, más allá de que venga Kyle del futuro. Es un contraste curioso. y es una paradoja interesante. De hecho, John, cuando está hablando, le dice, me gustaría haber conocido a mi papá, pero nunca lo voy a poder Sí, conocer. como hasta los 40. Además, Los como y lo además ni conoceré como siquiera ha nacido. Y dice, y eso es algo eso es algo muy duro, eso es algo muy difícil, porque él también es un niño muy solo. no, y Es un que niño que le toca, pobrecito. De hecho, es tan solo que cuando Connor quiere destruir el chip, le dice, no lo mate, él es mi amigo. Es como, pobrecito. no, Es y que como además si también se le meten entiende. este monólogo cuando están con los amigos mexicanos, que volvemos a la narración de Sara y es como, ¿qué tan raro tiene que ser el mundo para que la mejor figura paterna de mi hijo sea un robot? Un robot asesino. Pero es la forma más pura porque el man es incondicional, va a morir por él, nunca le va a pegar, nunca lo va a ver borracho. O sea, es como, Mm. sí, que esa es la otra, que el Terminator, que además, ¿cómo así que el asesino de la primera, el malo, termina siendo la figura paterna del redentor? O sea, es como, uff, ya en esos términos como tan literales, es como, eso no es normal. Pero No, si, no, 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 pero no. si es la figura redentora, o sea, termina redimiendo al propio Terminator, porque lo vuelve un ser. No, no un ser humano, sino un ser, pero que para nosotros, ¿qué es un ser? Es como que pueda, por lo menos, emular nuestras emociones y entendernos. Que eso fue un problema de Skynet, que lo explican en la primera. Que al principio generaban como una piel toda plasticoide que se identificaba y que luego era más difícil porque la carne era más real y le tocaba, por los perros que ladraban, identificarlos. Pero acá nunca llegaron y nunca se preocuparon porque lo que hace un ser humano no es solo la apariencia, sino son más cosas, son sentimientos, también el propio T-800 lo dice al final, como creo que ya entendí por qué lloran los humanos, que es una cosa que jamás voy a poder hacer, así como entendiendo, aquí estoy llorando yo porque se apegó al niño, porque le encontró un cariño, o sea, desarrolló un cariño. Entonces es como si, le coge la lagrimita a Johnny, es como, ya sé por qué lloran ustedes, pero lastimosamente es algo que nunca voy a poder hacer y luego hace el emblemático Dedito para arriba. dedito para arriba. Ah, una de las particularidades para analizar, que es, bueno, de toda esta ciencia ficción, es que por medio de estos elementos fantásticos, que casi siempre en esta ciencia ficción se van es por el lado de la tecnología, como qué pasaría si X cosa tecnológica avanzara a X nivel, pero solo es para reflejar como qué es lo verdadero, sí, lo que tú dijiste, qué es lo que verdaderamente hace un ser humano. Acá en Terminator hay un diálogo que es buenísimo, que no me acordaba que existía, que están cuando están en México reparando cuando llegan y cambian de carro, que el Terminator está como dándole como agua al motor porque está sobrecalentado y en la gasolinera hay dos niños jugando con pistolas. Y que si Ujú. tú ves las pistolas son súper realistas porque cuando lo vi fue como, momento, ese niño tiene un arma. O sea, como, pero ¿dónde consiguió esa arma? Luego es como, no, muestran a los dos como, no, yo te disparé, no, tú estás muerto. Corte a primer plano de John Connor con una cara de, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y el Terminator diciendo, es que esa es su verdadera naturaleza, la de autodestruirse. Ay, bueno, hemos tenido una discusión súper, creo que muy profunda
No sé si las discusiones sobre Terminator normalmente son así de profundas, pero sí, esto, o sea, ha estado muy interesante. El presente, hay una cosa que a mí me causó curiosidad, o bueno, o me llamó la atención de las dos películas, y es que el futuro en Terminator uno y 2 es triste, es oscuro, es desolador, y uno esperaría que el presente diera un poco de luz, y no es igual de desolador, triste y oscuro, solamente que no hay un apocalipsis nuclear afuera, pero es muy desolador, es muy triste, o sea, es como el presente tampoco te ayuda, porque lo que vemos del presente, aunque es verano y está de día y todo esto, es súper triste. Es como la pobre, en la 2 el inicio con Sarah Connor en ese asilo, o sea, en ese sanatorio es terrible, o sea, de verdad dan ganas como de salvarla. Aunque Y te, dale, dale. te compro la idea, porque también eso refleja cómo se sentían los gringos en los ochentas. Eh, que cosa cuando me las vi, que es muy divertido que se refieran específicamente a dónde pasan las cosas. Es como, no, son Los Ángeles en el 1984, no, son Los Ángeles en 1994. Como de, es que claro, yo no conozco Los Ángeles ni me interesa conocerlos, pero ya como que yo sé que existe Los Ángeles, que es una ciudad real. Entonces ya como que uno dice, no, mira, el contexto ya es muy enmarcado en, pues, en esa tierra. Es como también lo que Ujú. pasa a Robocop, porque qué divertido nombrar personajes de ciencia ficción emblemáticos de los ochentas. Si no estoy mal, Robocop uno sucede en Denver. Y te lo... no, San Francisco no, es como Denver. Y que, hablando de la vida real, es considerada como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Porque Y la una ciudad estación... fantasma. Ujú. Incluso Depredador 2 también sucede en una ciudad, creo que también son Los Ángeles. Como mira, Los Ángeles de 1991, 92, y que también es lo mismo de, el depredador que es un cazador eh, como primitivo, pero súper avanzado, que viene acá y tú ves las calles de esa ciudad y son como un campo de guerra, y es como que no cuadra, pero sí el marco de ponerlo en una ciudad real, como que ya lo aterriza a algo más realista, si podríamos llamarlo. Que da más miedo porque uno sabe, esto está pasando en alguna ciudad. Claro, si ya le ponen la ciudad, porque para mí también fue como súper, yo creo que ese detalle no lo había notado cuando, Los Ángeles 2029 y esa, o sea, terrible. Claro, ya, y cuando las fechas son más cerca de donde uno vive, es como, No, no haga películas de cerca no, de 2029. no, y es que más allá de eso la fecha no importa. Vamos a crear memes, eso sí, en 2 años vamos, como, este es el año donde estamos en guerra con las máquinas, qué divertido. Pero ya han sacado, Espero que no sea, no sea, no, o sea, que sí se puedan hacer memes al respecto. no, pero, o sea, ya han sacado infografías mostrando qué tantos futuros de películas de ciencia ficción hemos superado, como Volver al Futuro sucedió en 2015, Volver al Futuro Qué 2 como, cool. uy, en 2015 no teníamos patinetas voladoras, ¿dónde están mis patinetas voladoras? Que Blade Runner sucede en el 2023, la primera. Ujú. Sí, sí. Y pues, ¿dónde están mis androides que colonizan el espacio? Es como, pues no, solo que siempre se notaba que esas fechas no eran tan arbitrarias, sino es lejana, pero no es tan lejana. No es como, no estamos hablando del año 3000, estamos Ujú. hablando de 2029, que ya son 2 años después. Perdón. Yo iba a decir, hay alguien que está entrando en tu... Sí. ¿Será un Terminator? Eh, entonces, que además, ya con la interrupción, que puedo cambiar de tema. Si tú te fijas cómo es el tratamiento del entorno entre la uno y la 2, claro, la uno es súper sucia, las calles de Los Ángeles se ven contaminadas a más no poder, basura por todos lados, la fotografía ayuda para pensar como este es un lugar que está en mucha decadencia, pero si tú te pones a mirar Los Ángeles de Terminator 2 de 1994, claro, como que también el color ayuda a que no haya tanta esperanza, pero es como más estéril. O sea, el hospital psiquiátrico no da miedo porque esté desordenado, sino porque es una cosa tan blanca, como tan aséptica, pero el contraste de
el lugar con lo que pasa es lo que da miedo. Ujú. Eh, lo- la persecución del T-1000 contra T-800 en los canales de Los Ángeles, que es el camión contra la moto, tú ves y no hay Uf. basura. Todo Mm, está como súper limpio, pero lo que pasa dentro del contexto es lo que lo vuelve como caótico. Entonces ujú. es como, oye, sí, de una película a otra pasaron 6 años. Además de que James Cameron creció y es más ambicioso, pues también la perspectiva social tuvo que haber cambiado. Claro, claro. Y hablábamos del té que las películas hablan, bueno, las películas tratan de exponer el momento social que está pasando y que lo que sea importante y lo que los va moviendo. Cameron siempre tiene que esperar para que haya la tecnología suficiente para grabar sus películas, ¿no? Porque él quería hacer Avatar hace un montón de años, Ay, muchísimos años, y no lo había hecho porque no tenía la tecnología para hacer Avatar la primera, ¿no? Y James así Cameron con... murió con Avatar 1. Como ese hombre, como así que se muera 13 años y tú ves y es, pues sí, es súper bonito, pero oiga, 13, dedíquese a hacer documentales marinos, que eso le encanta. Nos la pasamos a Avatar 2 viendo ballenas, que es como, ¿para qué? Como, ¿para qué tanta ballena? Ay, no, pero es que mira, tiene inteligencia, es como, pero es Avatar 1 pero con agua. O sea, es la misma Sí, historia. sí, o sea, yo la verdad no le veo. De todas maneras, pues Avatar es, pues la película está bien, pero para que sea la película, o sea, que haya llevado el título de ser la película más taquillera y todo lo que pasó alrededor de Avatar fue como, Ah, ok, pues es que también fue una campaña de marketing bien hecha, porque el mm, nombre James Cameron vende. claro, claro, y O uno sea, sabe que, no, y sí, que, a ver, cuando te dicen, a ver, Titanic salió en 1999. eh, no, no es antes. Vamos a rectificar, pero puede ser que sí sea en el 98, A ver, 90, Titanic, 97. no, ah, ok, es un Entonces, poquito antes. Titanic sale en 1997, saca su siguiente película en 2009 y el nombre James Cameron es como el man que te trajo Terminator 2, Aliens, Y El sí, secreto del abismo y Titanic, que es una de las películas más nominadas en la historia. Eh, entonces, no, que como sale este man, como miras, él solo te produce super exitazos. Ahora viene de vuelta con una tecnología para que veas en 3D, porque vas a sentir la fauna de Pandora que sale así como, mira, el petalito te sale y tú vas a poder tocarlo, pero no es cierto. Entonces, claro, por pura campaña de marketing y porque las entradas en 3D son más caras que las normales, pues esa película generó ingresos a más no poder. Y ya luego que es una película que se deja ver, como en la parodia de South Park que dicen, esto es danza con lobos pero con pitufos. Y sí, es danza con lobos y Pocahontas conocen a los pitufos en el espacio. Entonces es una película que tú ya viste infinidad de veces, pero ¡ay! Los pitufos son nuevos, el empaque es diferente. Ahora no tienen aviones, tienen pterodáctilos. que claro, eso también hace, o sea, una diferencia, ¿no? La gente dice, ah, bueno, es como esto que dicen que es que hay que hacer esto que lo conocimos nosotros en nuestra generación, ahora para los generación Z. Hmm. Que si no se hace todo para esta generación, entonces no vale. Aunque Y es también, como, Avatar salió fue cuando nosotros éramos adolescentes, como ahora danza con lobos para millennials. ujú, pero yo nunca me la vi. No, es que también cuando uno es pobre uno no puede ir a cine. O sea, te digo, yo siempre esperaba que saliera Caracol para Pero poderla ver. ahí te faltó a la colombiana, Paula. ¿Cómo así? Uno tenía que esperar al miércoles con la tapita de 4. O sea, sí, Pero uno. es que no, es que yo crecí en pueblo perdido, o sea, en Bogotá había esa cultura, en pueblo no, o sea, o sea, en el pueblo donde yo viví 10 años no había un cine en ese pueblo. O sea, no había esa Mm, cultura de vamos a cine porque no había un cine. Y ya en Fusa, pues había un cine pequeño y ya luego que quisieron uno más grande. Que creo que la primera vez que yo fui a cine fue a ver Buscando a Nemo en 3D, que la relanzaron y fue a ver esa película. y viste cómo, Nadaremos y en viste el Nemo. pescadito como, mira, sale de la pantalla. Ay, qué divertido, Sí, puedo tocar. y Nemo era hermoso. Y ya, y cuando íbamos a Bogotá, que ya mi tía, no, que vamos a ver Batman, el Caballero de la Noche, que vamos a ver, ella ya no se va, pero eso ya era cuando ya Mm, estábamos un poco más grandes.
pero así que yo, o sea, no había esa cultura como de ir al cine, entonces era como siempre ver esta, cuando ya llegaban, lo que sí veía yo era VHS, porque mi tía alquilaba, entonces yo vi Tarzán en VHS, vi como películas de Disney, Lo siento, un Dálmatas creo que también. Como diría Santiago, el host principal, como, ah, eso ya que habla muy mal de nosotros porque VHS, un centennial no tiene ni por qué enterarse que es un VHS. Si un DVD ya es difícil, un VHS. Yo me siento orgullosa que nosotros estamos como en la mitad, ¿no? Somos esa generación que alcanzó a escuchar en cassette. Yo alcancé a escuchar en cassette, yo alcancé a escuchar en Wallman, alcancé a usar VHS, CD, todas estas cosas vintage. Pero además hoy estoy en la generación que usa ChatGPT para hacer procesos estadísticos y análisis numéricos. Y todavía no estoy tan vieja como para ponerme la cámara del celular así. Gracias a Dios. Yo afortunadamente puedo decir que no he llegado a utilizar ChatGPT porque tengo mi filosofía de no estoy de acuerdo con eso, entonces no lo uso. Pero puedo grabarte un programa de televisión en VHS. Tengo la capacidad para hacerlo. Ok, eso habla muy bien de lo vintage que eres. Hay una cosa que me acordé, pero sí la pensé cuando vi Terminator 2. Y es un problema que pasa cuando comparamos el pasado con el presente con gente que no sabe opinar y no sabe analizar cosas. ¿Tú qué opinas de la figura de Sarah Connor? Me explico. ¿No has escuchado como en estos como debates de lo woke? Como de, ay, no, es que me nos tratan de meter... ay, ¿cuál es la palabra que utilizan? Figuras femeninas No, peor. o... Inclusión forzada. inclusión forzada. Es inclusión forzada a través de porque todas tienen que ser mujeres que saben hacer cosas. No es como, y siempre salen los mismos dos nombres, Sarah Connor y... Ay, Ripley, no me acuerdo el nombre. La teniente Ripley. Ujú. Eh, pero es como, ay, no, ellas sí eran personajes femeninos fuertes, que no tenía, que eran débiles y que tenían que forzarse. Es como que tratan de darle esta, o sea, es a la inversa, como de magnificar el pasado y no pensar en el futuro porque el futuro es Ujú. malo y el futuro todos nos quieren volver homosexuales. Porque alguien quiere pensar en los niños, así un besito en Buzz Lightyear te va a volver gay, aparentemente. Pero Ujú. salió muy de la mano con que, ah, por ejemplo, la protagonista de la última trilogía de Star Wars la definieron como una Mary Sue, que es este término despectivo literario a los personajes que pueden hacerlo todo y lo hacen bien a la primera. Entonces es Ujú. como, ay no, me quieren incluir inclusión forzada porque Rey Skywalker es buena en combate. Ah, porque Blancanieves no tiene ninguna imperfección. O sea, han salido y siempre salen. No, es que Sarah Connor sí era un personaje femenino poderoso, bien escrito. ¿Tú qué opinas al respecto de la figura de Sarah Connor después de revisitar Terminator 1 y 2? De hecho, fue algo que me llamó la atención porque el personaje de ella es un personaje muy sufrido. De hecho, creo que ella se vuelve fuerte porque en general a mí no me parece que ella sea una persona emocionalmente fuerte ni estable. Ella es una persona bastante inestable que dista mucho de la Sarah Connor que conocimos al principio, que la primera que nos mostraron, que no tenía esta capacidad de pelear ni de generar caos que tiene en la segunda, pero porque no lo necesitó. Ella lo empieza a hacer es porque lo necesita y porque para eso tiene que sobrevivir, pero el tiempo que ella estuvo entre la uno y la 2 es un tiempo donde la pasó muy mal. Entonces es como el mismo entorno la forzó a ser un personaje fuerte, a que se pudiera valer por sí mismo. Pero un personaje que, digamos, que muestre la fortaleza de lo que es ser una mujer independiente y este tipo de cosas, pues de todas maneras es un personaje femenino escrito en los años 80. Es un personaje que no tiene una relación estable con nadie, además de su amiga con la que vive, y se enamora perdidamente de un hombre que conoce en unas horas y además que tiene una cantidad de problemas psicológicos, porque, o sea, Kyle no estaba así que uno diga, uy, qué hombre tan, qué bien que estaba, no.
De hecho, ella lo besa y ellos tienen algo porque ella siente pesar por él. No es porque se enamore, es porque están en una situación de máximo estrés y vulnerabilidad, donde él es el que la está cuidando a ella, Y luego porque ella, básicamente, no, pasa ay, ¿cómo es? El síndrome de la enfermera. Que sí, incluso que lo ejemplifican bien porque la vieja termina curando a Kyle Reese y después de eso es que le dice es que esa es la cosa que me da mucha risa. Como, yo te amo, te he amado desde antes de conocerte, creo que siempre te he amado. Y la vieja en vez de salir corriendo dice, oye, bueno, hagámosle. sí, vete beso y es como una respuesta poco inteligente emocionalmente de parte de Sarah Connor, pero claro, se le entiende, no, yo no la estoy juzgando, yo solamente estoy diciendo como esto es un personaje femenino escrito en los años 80, porque no había una idea de cómo construye un personaje que sea fuerte de diferentes maneras, ¿no? Es como este cliché de la chica que necesita o ser salvada o salvar a alguien, porque las mujeres en general tenemos no sé, esta necesidad de voy a ser la mamá de, voy a cuidar a, ¿sí? Con la Teniente Ripley me parece que es un poco distinto porque ella de todas maneras tiene una formación militar, ¿no? Está ahí porque tiene cierto conocimiento y bueno, ya la situación la pone como en el extremo completo, pero ella es, digamos que me parece que es una historia aparte. Lo que a mí no me gusta es cuando dicen, es que en el cine nunca ha habido no sé, una mujer protagonista fuerte. Sí han habido. No, Lo que actual. pasa es que la forma que las han escrito, pues distan un poco de lo que podría ser un personaje. Estamos hablando de un personaje que es emocionalmente fuerte, pero es un personaje que hace barras y que está despelucada y sudorosa en la habitación del sanatorio. ¿Sabes? Aquí como elucubrando como un discurso. Es que siempre utilizan ese plano de, ay, no, es que antes si eran mujeres fuertes y muestran a Sarah Connor haciendo barras en el sanatorio, porque, wash, qué mejor forma de mostrar que es una mujer fuerte que haciendo barras. Pero yo siento, y esto sí se ha escuchado a alguien, que estoy de acuerdo, como no es que sean mujeres realmente fuertes por ser mujeres, sino son escritas como si fuesen hombres, pero les ponen eh, vainas que sí uno puede relacionar con la feminidad. Y en este Uh caso, -huh, y es más, que ahí hacen como la gran distinción de Aliens 2, que es la de Cameron, y aquí en Terminator 2, donde mostramos a Sarah Connor fuerte, es que ambas se vuelven vulnerables es por una figura, por un hijo, que en Alien 2 es por la niña. eso Entonces, te iba a decir. Uh entonces -huh, claro, pues se llama Ellen, ya me acordé, Ellen Ripley. Ellen Ripley se ve como, sí, es una señora, tiene tetas y tiene estrógeno, pero se comporta como un macho cuando está con los militares. uh Entonces, -huh. como mira qué grande es mi arma, y sí, disparamos, y sal de ahí, Johnny. Pero cuando tiene todo este contexto con la niña, se vuelve la figura materna. Y tanto así que aquí ya no se salimos otra vez del tema, pero Alien 2 termina siendo como una mamá se enfrenta contra otra mamá, porque es la reina Alien. O sea, es pelea de madres la película para salvar a la niña. O sea, a Cameron le gusta salvar niños. Esto suena horrible. Pero sí, es como y acá en Terminator 2 la figura de Sarah no es como tan protagónica, porque la película es del De T-800 y John. de John. Uh -huh. Pero también es como, termina siendo como más maternal, pero ya deja de ser esta figura macho como es un hombre con tetas cuando va a matar al man. Que lo que lo salva es que llega con John y como que, oye, estoy acá, no eres así, tú eres mejor persona. Y luego como que recapacita y es como, oye, viniste por mí. Claro que vine por usted, es mi mamá. Es como, como que la vuelven al contexto de sí, es un man con tetas hasta que deja de ser un man con tetas. ¿Por qué? Uh Porque -huh. John la rectifica y la reitera como una mujer que tiene problemas de mujeres, como la maternidad, cosa que uno como man jamás va a tener problemas de maternidad, sino de paternidad. Uh -huh. Sí, 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 sí. Que Y de todas maneras, eso también podría ser algo para criticar.
O sea, que ella encuentre su feminidad a través de la maternidad. Pero digamos, lo que yo no quiero es entrar a criticar cada segundo, porque aquí lo hemos dicho con Santiago muchas veces, las cosas deben ser analizadas desde su contexto. Hay que también poner en contexto de qué manera y cuál es la historia que me están contando. ¿Es importante que Sarah Connor lleve su feminidad adelante de otra manera? No lo sé, solamente que se utiliza como un ejemplo muy reiterativo de que es una mujer fuerte en el cine. No, y Y, es físicamente fuerte, que esa es la otra, como porque la vieja hace barras, pero pero emocionalmente la no, vieja está ella, destrozada, tiene un síndrome de estrés postraumático por el Terminator, que la escena que tú dijiste que es maravillosa, la de se abre la puerta y lo primero que ve es al Terminator, y la vieja lo único que puede decir es no, 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 y cuando se va a salir es chistoso pobrecita. porque si tú te Mm, pillas, John se demora en salir, o sea, como la vieja da la vuelta a la esquina y antes de que la cámara como que ujú. opaque el ascensor, ahí alcanzamos a ver a John apenas Y de saliendo. reojo es Sí, es chiquitico, como, o sea, y es la sombra, es como de, Oli, y ya la vieja está como, no, 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 ¿qué? pobrecita, Porque sí. claro, es como, a ver, si viene un asesino del futuro con la cara de un gobernador de California a matarte reiteradamente, pues tú ves esa cara y te cagas de miedo, Mm. evidentemente. Eso me hace acordar esa escena, bueno, no, en la parte del psiquiátrico, que solo es un dato coctelero, que tú dijiste, no, los efectos por computadora, que son películas que ya no se hacen como antes. Si tú te pones a investigar los datos curiosos de Terminator 2, hay cosas que hoy en día se solucionarían con CGI y que para esa película utilizaron gemelos. Así sencillo. ¿Sí? Que por ejemplo en el psiquiátrico cuando el T-1000 se va a infiltrar y mata a un policía, que es un policía se encuentra contra su clon, realmente son hermanos gemelos. O sea, es como, no, es el mismo actor y utilizamos, no, no, son gemelos. O sea, utilizamos gente, familia. Y Pues que son efectos prácticos. sí, pero como así que no antes? Un efecto práctico sería, grabo las dos escenas al mismo tiempo con el mismo actor y luego las asolapo en postproducción. Ujú. O sea, no necesitamos ni siquiera pantalla verde, solo saber crear una máscara en el programa. Pero acá es como, pongan un gemelo. Incluso en la escena final donde el T-1000 se disfraza de Sara, es la gemela de Linda Hamilton. O sea, no es como, no, no utilizamos, no, no, es la gemela, porque se parecen mucho, porque son gemelos, entonces, pues nos ahorramos un montón de Pero, plata. pues sí, pero igual me parece a mí algo muy bien pensado como para No, hacerlo, ¿no? claro, pero hoy en día, para generar gemelos hoy en día, tienen que grabar dos veces. Eso pasó en Sinners. Es Michael B. Jordan haciendo dos personajes. Iba a decir que sí, que Sí, acabamos de analizar la película. incluso en la red social utilizaron el mismo esquema que fue para los gemelos Winklevoss. Es el mismo man, solo que le pusieron la cara a otro actor. Entonces, no, es el despliegue tecnológico en Terminator 2. Ponga un gemelo. Y Ya, ya, y ya. Se parecen en cámara, se parecen. Póngalos en la cama. y listo. Bueno, vamos a terminar el episodio antes de que Antes de que se nos ocurra algo más. 2 horas aquí hablando. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, Qué chévere qué buenas Terminator. películas. Qué Qué chévere chévere. Terminator. 1 y 2. Y no sé, Mateo, si quieres agregar algo antes de que nos vayamos, antes de que despidamos este episodio. Mm, no, estuvo divertido. O sea, aquí sí hago válido mi cambio de nombre, como ya me la vi, me la voy a repetir y pues hablamos durante 2 horas de películas que salieron hace 40 y 30 años respectivamente y que podemos sacarle cosas, ¿no? Eso es lo importante, que además eso es como lo bonito, lo valioso, mi palabra, lo valioso de esto es que son obras que a pesar de tener este tinte son productos que buscan un rédito, buscar plata y buscar como generar cada vez más ingresos, porque al final no hacer una película no es barato y es una apuesta arriesgada, se Ujú. nota que sí tiene como una intención, como una carnecita, por así decirlo. Sí tiene algo que contar, sí tiene algo que decir. Tanto así que para que dos pendejos estemos hablando 40 años después y sacamos un podcast de 2 horas, uniendo hilos con otras franquicias y con el contexto sociopolítico actual, porque, oh Dios mío, irónicamente, la inteligencia artificial existe, pero no es tan chistosa.
porque no me quiere matar, solo quiere robar mi arte. Entonces, o sea, eso sí digo, oiga, bacano, porque pues ver Terminator hoy en día fue como todavía le puedo sacar cosas, qué chévere. Con decirte un ejemplo rápido, me vi Vengadores Endgame esta semana porque no tenía nada que hacer. Son casi 3 horas de película. Sí Y te hoy va a en, decir, pero y dije, oiga, esa película salió hace 6 años. Y cuando la vi, la detesté totalmente, porque es como, oiga, parece una serie de televisión muy costosa, no hay nada que pueda, o sea, más allá de la historia, es como, si yo no me acuerdo de todo lo que pasó antes, esa película carece de emocionalidad. hmm, Aparte que los hermanos Russo vienen desde la televisión y dirigen como un episodio de televisión y es como, oiga, que, o sea, no le puedo sacar nada que no sea positivo, como, ay, no, es que Tony crece. Pues sí, Tony crece, pero es que uno tiene que raspar demasiado como el subtexto para decir, ay, sí, es que qué bonito que Tony se haya sacrificado. Y pa' colmo, cuando tú ves a mí me pasó, cuando vi el funeral de Iron Man, decía, oiga, ha pasado tanto en estos 6 años que ese funeral ya carece de significado, porque más ujú, de la mitad de esa gente se murió. Otro tuvo un problema legal. Black Panther, el actor se murió y ahora Shuri es la Black Panther y no nos cae bien. Eh, Wanda se volvió una sociópata. Es como de, oiga, todos los... Aparece Peter y la tía May, como este man, ya nadie se acuerda de él, y la tía May murió, es como este funeral ahora es terrible. Es como, pero en su momento yo lloré, como, ay, qué bonito, Iron Man, todo el mundo lo recuerda, es como, Capita- el Capitán América de Falcon y el Soldado del Invierno están luchando por derechos de autor de la palabra Vengadores. Ah, porque ese es el spoiler de Thunderbolts. Como ahora estos dos problemas de derechos de autor, como venga, o sea, o sea, la película envejeció muy mal y han pasado 6 años. Pero está ajá, bien, porque sí. el contexto es buscar plata por más plata, por más plata, porque es la franquicia. Entonces ya decir, oiga, tenemos algo que contar en esta película, no, es una historia como una fábula. Pero ni siquiera es eso, porque no hay una moraleja. El bueno gana y ya. Ujú. Solo fue Al una final cierran de una forma muy, No, y que muy cierran, básica. no, y cierran para decir, espérate que vienen más cosas, más productos. ¿Quieres una película de la Viuda Negra? No, pues la vas a tener, pero ¿para qué? Así no la necesites. Bueno, de todas maneras, sí, es que yo creo que, bueno, pero eso, ahí abrimos otra discusión que la vamos a tener después de que se termine el episodio. Así que bueno, no se les olvide que nos pueden seguir en No la he visto, la voy a ver en YouTube y No la he visto Raya al Piso en Instagram. Y la próxima semana estaremos analizando los 2 primeros episodios de Last of Us segunda temporada, así que no se lo pueden perder.